Bien, muy buenos días. Gracias a la invitación de Ius 360, estamos aquí para comentar, analizar un poco desde el punto de vista jurídico lo resuelto recientemente por el Tribunal Constitucional en el proceso de amparo interpuesto por Telefónica del Perú contra SUNAT sobre intereses moratorios. Debo aclarar, lo voy a procurar, como suele ser mi característica, hacer un análisis objetivo o lo más objetivo posible, dejando claramente establecido que yo he sido uno o el abogado de SUNAT en este proceso ante el Tribunal Constitucional. Bien, efectivamente hay que entender el contexto porque muchas veces se distorsiona lo que está aquí en juego. Todo contribuyente tiene el legítimo derecho a poder cuestionar, tanto en sede administrativa tributaria, ante SUNAT y el Tribunal Fiscal primero, y luego, en caso de no quedar satisfecho con un resultado adverso ante el Poder Judicial, en un proceso contencioso administrativo, cualquier tipo de acotación tributaria que le haga la SUNAT. Entonces, sí, poder reclamar es un derecho. También existe el derecho a que esa decisión, sea administrativa o judicial, se emita en un plazo razonable, entendiendo que aunque la Constitución no habla del derecho al plazo razonable, lo podemos entender incurso en el derecho al debido proceso. Entonces aquí no, desde el lado de SUNAT, no se objeta ese derecho a reclamar. Lo que se cuestiona son varias cosas. En primer lugar, que se viene convirtiendo en una estrategia procesal de algunos importantes contribuyentes, que luego que se desarrolla el contencioso tributario administrativo, interponen un contencioso judicial, un contencioso administrativo judicial, pero al poco tiempo, casi simultáneamente, con la otra mano, interponen un amparo argumentando que el Tribunal Fiscal, o SUNAT, normalmente el Tribunal Fiscal, han excedido el plazo legal que está previsto en el Código Tributario para que se emita una resolución. Entonces, sin perjuicio de lo que suceda en el proceso judicial, donde se cuestiona la resolución del Tribunal Fiscal, el monto del tributo y los intereses correspondientes, saco la parte de interés moratorio por exceso en el plazo para resolver y lo pongo en un amparo. De modo que si pierdo en el proceso judicial principal o habiendo ya perdido, igual consigo, vía el exceso del plazo del tribunal para resolver, que me reduzcan el monto de los intereses moratorios al término legal. Y aquí es lo que ha ocurrido en este caso y en muchos otros, que es lo que nosotros cuestionamos. Hasta hace algún tiempo, era jurisprudencia, incluso un precedente del Tribunal Constitucional, interpretar que cuando un ciudadano o un contribuyente alega que se ha incumplido el plazo razonable para resolver, el sentido del proceso de amparo y de la decisión favorable al recurrente era ordenar y otorgar un plazo perentorio al ente administrativo para que resuelva. Porque si se estaba incumpliendo el plazo para resolver, resuelve. Ojo que ya la norma administrativa y también administrativa y tributaria prevén mecanismos dentro del propio procedimiento administrativo y tributario donde el contribuyente puede, en caso de exceso o de demora de la administración, plantear una queja o considerar una denegación ficta de su pretensión y ir directamente al contencioso administrativo judicial. Esto no lo usan normalmente el contribuyente y en este caso Telefónica tampoco lo utilizó. Pero sin perjuicio de ello, el Tribunal Constitucional entonces interpretaba que cuando se reclama cumple con resolver en el plazo razonable, se le daba un plazo a la autoridad para que resuelva. No obstante, desde hace algún tiempo, esta composición del tribunal ha cambiado ese criterio. Y claro,
En casos como este, donde la administración tributaria, el Tribunal Fiscal, ya resolvió, tardó, pero ya resolvió, no le puede ordenar, oye, resuelve. Con lo cual el amparo ya ha perdido sentido. Debería ser declarado improcedente, pero no importa. El tribunal no lo ve así y dice, bueno, si se excedió el plazo legal para resolver, yo voy a determinar que el contribuyente solo tiene que pagar intereses moratorios por el término del plazo legal. Todo lo que superó, en este caso se dice el Tribunal Fiscal demoró como 7 años y no un año, todo lo que excede ese plazo legal se lo descuento del interés que va a tener que pagar al ser condenado, al ser derrotado judicialmente. Y esta es una interpretación muy cuestionable y errada. En primer lugar, solo el tribunal, acogiendo lo que plantean algunos contribuyentes, dice, es que no es justo, y suena bien decir esto, no es justo que el contribuyente se perjudique por la demora del tribunal fiscal en resolver, demora que le va generando que aumenten los intereses moratorios. Sí, esa es la mitad de la verdad, o la mitad de la mentira, porque en primer lugar, el contribuyente puede perfectamente pagar bajo protesto y reclamar, pero digamos que no paga, está en su derecho. Entonces, el interponer el reclamo a tiempo o conseguir una medida cautelar, en este caso Telefónica la tenía, impide a la administración cobrar. Por lo tanto, no hay urgencia alguna porque no se le puede ejecutar los tributos reclamados ni los intereses hasta que termine el proceso, como ha ocurrido en este caso. Por eso la empresa reconoció que hasta el momento no había pagado nada del tributo, de esto que se discute del ejercicio 2000 y 2001, ni los intereses legales ni los intereses moratorios. Entonces, sin embargo, el tribunal no se pone a pensar que la demora de la administración en resolver, por distintas razones, por sobrecarga procesal, por métodos dilatorios del contribuyente, por factores extras, no importa, esto no solo perjudica al contribuyente. Y es lógico, sabemos que a nivel comercial, a cualquier relación económica patrimonial, si yo tengo una deuda, si me demoro en pagar o incumplo con pagar mis cuotas, pago interés moratorio. Esas son todas las relaciones. Pero cuando el Tribunal Constitucional dice, es que la demora del Tribunal Fiscal perjudica al contribuyente porque le genera más interés moratorio, perdóname, estamos en un proceso porque el que reclamó fue el contribuyente. Pero además, la demora del Tribunal Fiscal también perjudica al Estado y a través del Estado a la ciudadanía, a la población. ¿Por qué? Porque el dinero de los tributos que se recauda se destina al presupuesto público, a la obra pública, a la atención a las necesidades sociales, más aún en este contexto de pandemia. Entonces, la demora del tribunal, como el Estado no puede ejecutar ni cobrar, también perjudicó al Estado. Todo lo que se demoró en resolver el Tribunal Fiscal y lo que se demora en terminar el proceso judicial, perjudica también al Estado porque durante todo ese lapso no ha podido cobrar los tributos a los cuales tiene derecho. Y la única forma de compensar esa demora es a través del cobro de intereses moratorios. ¿Cómo el Tribunal Constitucional se permite, en casos que ya fueron decididos por la Administración Tributaria o por el Poder Judicial, decir, bueno, aunque pierda el contribuyente o aunque haya perdido y le toque pagar el tributo más todos los intereses, solo se le va a cobrar el interés por el plazo legal. Lo demás, no, porque se excedió el plazo legal. O sea, un trato preferente. ¿Cuál es la norma constitucional o del Código Tributario que dice que al contribuyente moroso hay que premiarlo reduciéndole el monto del tributo porque el Estado se demoró en resolver? Me parece incongruente, inequitativo y muy cuestionable por el efecto social que genera para la población, para la recaudación de los tributos, para el incumplimiento del deber constitucional de contribuir y, lo que es más grave, dicta un mensaje que puede ser más negocio para muchos contribuyentes, no pagar, sino reclamar. Saber que el Tribunal Fiscal se va a demorar y que al final no importa que pierdas. Cuando pierdas, porque además vas a llegar al Tribunal Constitucional porque has perdido, si no, no llegas al Tribunal Constitucional, solamente vas a pagar un interés reducido. Es buen negocio, ¿no?
Es buen negocio trabajar con la plata y no pagarla a tiempo, porque al final voy a recibir un pago reducido. Digo, el principal argumento es que hay un derecho al plazo razonable y que si bien el tribunal, o la mayoría en el tribunal, reconoce que plazo legal no es igual a plazo razonable, lo cual es obvio, sin embargo, en la práctica los equipara, porque dice, no veo en este caso que haya complejidad en el proceso. Si hubiera visto la parte administrativa, se daría cuenta los miles de folios que hay, las 5 resoluciones que dio el Tribunal Fiscal con apelaciones, vueltas a SUNAT y al contribuyente en estos 7 años, pero no importa. No veo prácticas dilatorias. Entonces, como se ha vencido el plazo legal, no es justo, es inequitativo que el contribuyente tenga que pagar ese exceso de demora. Entonces, es cierto, el tribunal dice, yo no he dicho que no se pague la deuda, yo no he perdonado ni he condonado, yo lo único que estoy diciendo es que no se cobre el interés moratorio por lo que excede al plazo legal. Bueno, lo que está haciendo es inmiscuirse en un asunto que estaba resolviéndose o se ha resuelto en el Poder Judicial con un sentido desfavorable a un contribuyente, y en la vía del amparo, que no está prevista para eso, le reduzco el monto de los intereses. Pero el argumento es ese solamente, que se ha excedido el término legal para resolver, que yo viola el derecho al plazo razonable y que esa demora no debe perjudicar incrementando el monto de los intereses moratorios. Y que por tanto la consecuencia de la decisión del amparo es tienes que recalcular y solo cobrar intereses por el término legal previsto en el Código Tributario. Lo que sea ese plazo no lo cobras. Por todo lo que he dicho, profundamente en desacuerdo. Y yo creo que no hay que personalizar o supeditar este caso a la relación telefónica SUNAT. En primer lugar, hay una lista de grandes contribuyentes que tienen la misma pretensión. Algunos asuntos ya se dieron en el tribunal y faltan resolver, y otros falta programarlos. Pero quien falta en esta ecuación, y por eso digo, esto no es simplemente Telefónica contra SUNAT o el Tribunal Fiscal. Esto es una discusión sobre los derechos de un contribuyente respecto al no pago oportuno de tributos frente a lo que significa el Estado como ente receptor de esos tributos y a la población como beneficiaria y destinataria de esos tributos. Si este criterio, esperamos que no, esperemos que el tribunal reflexione, se le ha fundamentado todo esto pero sin éxito, que este tribunal reflexione, o que pronto llegue otro tribunal constitucional con otro criterio, que vuelva las cosas a como era el criterio del tribunal, donde lo que implica el verdadero sentido del derecho al plazo razonable, y no puede extender esta interpretación a todos los reclamos de contribuyentes que están en fila, grandes empresas, muchos de los casos, yo he participado en ellos, de contribuyentes que han perdido en el Poder Judicial, donde se determinó el tributo que tenían que pagar con los intereses correspondientes, y que por la puerta falsa, indebidamente habilitada por el Tribunal Constitucional, consiguen la reducción de esos intereses que en el principal han perdido. Si esto se generaliza, lo único que va a generar es que más contribuyentes o más empresas digan, bueno, ¿qué pierdo con reclamar? Consigo la suspensión del pago. Si al final pierdo, voy a pagar menos intereses porque el tribunal se va a demorar. Entonces va a disminuir el cumplimiento oportuno de los tributos, va a difundirse la idea de un cálculo económico. Es más negocio reclamar, y si pierdo, pagar menos que pagar oportunamente. Entonces, esto trasciende a este caso con esta decisión, que no es la primera, pero es quizás la de montos más importantes. El tribunal confirma una línea de interpretación de una mayoría del tribunal que amenaza con volverse duradera, permanente. Y eso me parece gravísimo, gravísimo, y amerita una reflexión del tribunal, una actitud crítica desde la comunidad jurídica y desde la sociedad, y por qué no, algún tipo de decisiones legislativas del Congreso que evite este tipo de interpretaciones equivocadas. Mire, a ver,
la administración se puede equivocar y seguramente muchas veces se equivoca, ¿sí? O sea, así como muchos contribuyentes quieren pagar menos o no pagar, puede ocurrir muchas veces que en la administración tributaria, SUNAT, por ejemplo, son demasiado, qué sé yo, rigurosos o cuadriculados en su razonamiento y de repente pueden querer cobrar más. Por lo tanto, vamos, hay visiones y hay actores, es normal que pueda haber discrepancias. Y para eso existe el proceso contencioso en sede tributaria y también en sede judicial. Por lo tanto, yo no estoy diciendo no hay que reclamar, no, no, no. Pero se debería reclamar cuando se tiene un mínimo margen de asumir que se tiene la razón. En este caso y en estos casos, el contribuyente reclama, suspende el pago, si el Tribunal Fiscal se demora mucho, en parte porque está sobrecargado de este tipo de procesos y por la complejidad. El Código Tributario, por ejemplo, debería distinguir, como hace el Código Procesal Penal, cuando se trata, por ejemplo, de la detención o la prisión preventiva, que su plazo puede variar según que se trate pues, de un delito simple, de un delito más complejo, de uno muy complejo donde hay bandas criminales, etcétera. Y por eso a veces vemos que hay prisiones preventivas de 9 meses, de 18 o de 36. Sin embargo, el Código Tributario, un poco anacrónicamente, establece un plazo único para todo tipo de procesos contenciosos tributarios ante el Tribunal Fiscal. Quizás habría que dar la posibilidad de distinguir casos muy complejos donde, por ejemplo, en este caso de Telefónica, en uno de los casos que involucra este amparo, habían 5 reparos. Y de esos 5 reparos, como ha planteado la misma empresa, en su discusión judicial habían como 1.000 y pico de millones de soles y ahora con los intereses y todo, reconoce la propia empresa que hay creo que como 2.200.000 o 2.300.000 soles en juego. Es evidente que sobre esa magnitud de montos tienen que haber cantidad de cosas que revisar, facturas, comprobantes, y eso es complejo, eso toma tiempo. Entonces, habría que tener un tratamiento diferente para un reclamo más simple de un monto pequeño o de una pequeña empresa, de un monto así, y montos millonarios que requieren un análisis muy especializado de auditorías, de verificación de facturas, etc. En segundo lugar, no debería permitirse que por la vía del amparo se pretenda discutir el monto de los intereses a pagar cuando eso en verdad depende de cuánto tiempo ha estado una deuda tributaria, en este caso impaga, y si finalmente el órgano judicial, o antes el tribunal fiscal, o judicial, si se llegó al contencioso, resolvió en contra del contribuyente. Porque deben tener claro que si el contribuyente que reclama triunfa en el Poder Judicial, no paga nada. No paga el tributo, no paga los intereses. Entonces es allí, con pruebas, con debate probatorio. En un amparo no hay actuación de pruebas, no se discuten hechos. Entonces es impropio haber convertido el amparo en este mecanismo, como hace el Tribunal Constitucional, para reducir el monto de intereses solamente al plazo legal y además desnaturalizando el concepto de vulneración del plazo razonable y sin tomar en cuenta que la demora de la administración perjudica también al Estado, porque no es el Estado el que se demora. El Tribunal Fiscal es parte del Estado, pero no es el Ministerio de Economía, ni es el recaudador SUNAT, ni es los peruanos que reciben los tributos. Entonces, también la demora del Tribunal Fiscal perjudica al Estado porque no puede recibir el dinero que corresponde a los tributos hasta que termine la demora o se resuelva judicialmente. Por eso aquí estábamos en este caso, en este amparo, discutiendo un debate tributario sobre pagos del impuesto a la renta de los años 2000 y 2001, hace 20 años. ¿Cómo no va a haber pues aumentado ese monto si eran montos que se determinaron para pagarse en el 2000-2001 y estamos discutiendo en el 2021 su pago? Es como decir, yo tenía una deuda hace 10 años y no la he pagado, me ha seguido generando intereses. Pero ¿cómo no va a haber un montón de intereses si no pagué y ahora sí ya me combinaron y me han dicho, tienes que pagar? Entonces, yo le diría, hay que reflexionar todo eso y creo que el tribunal no lo ha hecho. No lo ha hecho, se ha dejado ganar simplemente por una
percepción inicial. Sí, no se puede perjudicar al contribuyente por la demora de la administración. Sí, dicho así suena bueno, pero no es el contribuyente el único que se perjudica, ¿no? Y si ese contribuyente pierde en sede judicial, quiere decir que no tenía derecho a reclamar todo o no tenía a reclamar parte de lo que reclamó. ¿Cómo? Lo premio, porque es un premio reducirle el pago del interés. Y lo que es ya más insólito en este caso, que habría que hacer una investigación interesante para ver cuántas veces hace el tribunal esto, el tribunal ha condenado también a SUNAT al pago de los costos del proceso. O sea, debo entender que condenar a pagar los gastos de la defensa de la empresa. Y eso normalmente, que sí está puesto en el Código Procesal Constitucional, así lo pusimos, está previsto cuando el litigante ha actuado con temeridad, sin fundamento. En este caso, el demandante fue Telefónica, no SUNAT. Lo que se discutía por primera vez era el interés moratorio, porque parte de lo que ha dicho el demandante, para que el amparo no se cruce aparentemente con el principal, decir, no, yo en el contencioso estoy discutiendo el tributo y la resolución y su nulidad y todo. Yo aquí solo estoy discutiendo el monto de los intereses por encima del plazo legal. Bueno, si era la primera vez que se discute. Si el demandante fue Telefónica. Sin el Poder Judicial, este amparo perdió Telefónica, porque si no perdía en el Poder Judicial, no llegaba al tribunal. Entonces, ¿cómo condeno al demandado a asumir los costos legales del demandante en una discusión que recién se ha desarrollado en esta instancia, donde no ha hecho nada para demorar este procedimiento, simplemente ha expuesto sus argumentos en una decisión judicial que no le era desfavorable al demandado y en un fallo de mayoría en el tribunal que quiere decir que el tema es controvertido? Me parece insólito, no es usual que el tribunal haga esto y sería bueno saber, porque ni siquiera lo explica, simplemente lo pone en la resolución, ¿por qué lo hace en este caso?